Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Pareciera que la cuarta transformación sigue el libreto que comenzó a escribirse y que hasta el momento sojuzga a Venezuela, es decir, el libreto del chavismo. Sobre el particular conversaremos con el licenciado en Derecho Flavio Díaz Mirón, quien es egresado de la Escuela Libre de Derecho y además coordinador de Suma Ciudadana, una organización en Baja California Sur. Muchísimas gracias, Flavio, por darnos la oportunidad de platicar contigo. Gracias a ti, Jorge. Muchas gracias por aceptarme e invitarme a tu programa para poder ayudar en lo que se pueda a construyamos una nueva, digamos, opinión ciudadana y que ésta contribuya a dar mayores, digamos, balances y contrapesos, pesos y contrapesos en nuestro querido país. Así es, Gracias. porque al contrario, todo parece indicar que los contrapesos serán eliminados muy, muy pronto. Flavio, ¿estarías de acuerdo con el planteamiento inicial que hizo tu servidor en el sentido de que López Obrador, de que Claudia Sheinbaum, de que Morena siguen el libreto chavista? Bueno, estoy absolutamente convencido de que cuando menos Andrés Manuel López Obrador ha querido repetir todas las instrucciones que dejó el catálogo de instrucciones del señor Chávez para aquellos que, como él, comulgan una idea de un populismo controlador. Sí, estoy absolutamente de acuerdo en que sí, el señor López Obrador sigue al pie de la letra el libreto del señor Chávez. ¿Cómo podrías resumir, tú que estuviste en Venezuela, cómo puedes resumir para que nuestro público, si no lo conoce, lo conozca, ese libreto, ese, llamémosle así, manual de adoctrinamiento y de acción chavista? Bueno, para que podamos hablar de ese manual de adoctrinamiento chavista, tenemos que hablar de la similitud que podría haber entre el desarrollo, la cultura y la educación del pueblo a quien se dirige. Y yo viviendo, después de haber vivido 6 años en Venezuela, haber llegado cuando Venezuela gozaba de una riqueza extraordinaria, en donde era la Venezuela saudita de América Latina, tenía una característica similar, tenía dos partidos principalmente, los cuales eran los adecos que le llamaban de Acción Democrática y los copellanos de Social Cristianos, y que entre los dos partidos se alternaba el poder durante ya mucho tiempo en Venezuela, y ese poder estaba manchado de la enfermedad que nos mancha a muchos países latinoamericanos, que es la corrupción. Y la corrupción es un producto, es un fenómeno que existe porque para que exista se requieren de dos polos: el polo activo, que es el gobernante corrupto, y el polo pasivo, que es el gobernado tolerante. El gobernado tolerante no es necesariamente por, digamos, diseño, sino porque ha sido construido, su mentalidad ha sido construida para que tolere, para que se le enseñe a recibir cosas sin tanto esfuerzo, pero con extraordinaria tolerancia a la corrupción. Es que mientras le sigan dando un poquito al pueblo aquel que existía en Venezuela, con eso era, digamos, la condición para que se perpetuara el tipo de gobierno que se iban campechaneando los copellanos y los adecos. Bueno, vino Lucinchi, en tiempos del presidente Lucinchi hubo
intento de golpe de Estado orquestado por Hugo Chávez, a quien se le encarceló. Terminó el periodo de Lucinchi, vino Carlos Andrés Pérez, quien fue electo por segunda ocasión, y pasaron dos cosas. Una, emitió el perdón a Hugo Chávez, y segundo, lo atacaron de actos de corrupción, lo pusieron en arraigo o arresto domiciliario, cayó, después vinieron un par de presidentes más, hasta que retomó totalmente el poder Hugo Chávez, y desde ese entonces, estoy hablando hace 25, 30 años, desde ese entonces el chavismo impera en Venezuela, y también desde ese entonces Venezuela se convirtió de ser el país más rico de América Latina en uno de los países más pobres, y sobre todo es un país que ha dado lugar a la enorme diáspora venezolana que ahora está por doquier, y hay valiosísimos ciudadanos venezolanos trabajando en todas partes del mundo, expulsados por la situación en Venezuela. Creo que es muy importante tu introducción, sin la cual no nos podemos explicar a dónde vamos. Vamos a un tipo de gobierno que controla todo. Los primeros ejercicios de poder y de gobierno de Chávez, de Hugo Chávez, fue precisamente la disolución de la Asamblea, del Congreso. La convirtieron en asamblea muy a su modo y muy a su favor, y por supuesto el aparato judicial cambió a popularizarlo tal como lo quiere hacer Andrés Manuel López Obrador. Así es que estamos siguiendo, como dices, a pie juntillas, a la nota, el proceso que vivió Venezuela. ¿Somos un país distinto? Sí. Venezuela nunca tuvo el tamaño de la economía que tenemos nosotros, nunca tuvo la importancia geopolítica que tenemos nosotros, aunque tenía muchísimo petróleo, pero nunca ha tenido la posición, digamos, estratégica que tiene México con respecto a los Estados Unidos. Así es que somos distintos, pero aún así el peligro subsiste, porque no podemos estar nosotros supeditados a un deseo de contribución o colaboración o resolución de nuestros problemas por parte de los Estados Unidos. Entonces, básicamente, una respuesta muy larga para tu muy precisa pregunta, y contestándote tal cual lo preguntaste, sí, sí estamos siguiendo a pie juntillas el método, la metodología chavista de gobierno. Por lo tanto, lo que se perfila, si no es que tenemos ya en México, Flavio, es una dictadura. Bueno, ya no tenemos la democracia, ya no podemos hablar de que tenemos todavía digamos, las características que normalmente se describen a una democracia, porque pues, tenemos el poder de la decisión de las elecciones en una entidad que, como vimos, sí trabaja en cuanto a poner las casillas y organizar a los equipos de casillas, a los equipos ciudadanos, porque esa fue la parte ciudadana del INE. Es decir, ellos ponen los lugares, ellos ponen las cajas, ellos ponen las bolsas donde se meten las boletas, etcétera, etcétera. Pero esa parte es más ciudadana que oficial. En los funcionarios de casilla, pues son absolutamente ciudadanos y contribuimos absolutamente sin ningún interés más que el interés de la nación de que tengamos elecciones limpias. Eso es en la parte, digamos, organizacional, ¿no? Ahora, en la parte deliberativa, en la parte en donde se le pide al INE ser digamos, el árbitro, el imponer ciertas limitaciones a conductas excesivas de uno u otro partido para que el suelo esté parejo para todos. Eso es lo que yo no veo, ¿no? Entonces, eso me hace más la iniciativa que presentó AMLO en contra del INE, o para hacerlo más popular al INE,
y yo creo que lo va todavía más a debilitar su institucionalidad y su utilidad a la democracia. Eso es por parte, digamos, del INE. Por parte de lo que está proponiendo para la reforma de la Suprema Corte de Justicia, igual me parece perverso. Me parece que si eso también lo perdemos, pues perderíamos todo contrapeso real contra una acción ilegal del gobierno que, como lo vimos en este sexenio, en varias ocasiones trató de moldear la Constitución o entenderla de una manera que no jurídicamente se entiende, y pues la Suprema Corte de Justicia estaba ahí en ese momento para rechazar esas intromisiones de un poder dentro del estatuto legal, del marco de derecho en que funcionamos, o de limitar los excesos de otro poder, como es en el caso del Ejecutivo. Yo creo que ahí es claro que si seguimos por la senda de esas modificaciones, perderemos nuestros instrumentos, nuestros dientes democráticos para poder morder en un momento dado y objetar una disposición que contravenga nuestros derechos fundamentales. Pero sin ello, mucho me temo que hemos salido del grupo de los países democráticos para entrar en un grupo que es más de régimen autocrático que democrático. ¿Esto qué significa para el ciudadano de a pie? Pues significa que, por ejemplo, podría venir una nueva disposición en donde limiten tu derecho natural y legal, hoy constitucional, a disponer de tus bienes de la manera que tú gustes disponer. Por ejemplo, podrían venir una disposición, esta que se ha escuchado muchísimo, que es el de convertir a la propiedad en una suerte de concesión, y como tal, la concesión es que se te está dando a ti, se te está, sí, entregando de una manera, digamos, gratuita, en el sentido de que el gobierno la otorga, es la libertad de uso y fruto de una cosa que tú le llamas hoy propiedad y que son tus bienes, y que, por ejemplo, venga una disposición en donde diga, bueno, pues ya no es tan eso, ya no puedes vender más del 30% o 40% de la concesión, o cuando te mueras, no podrás heredar más de X porcentaje de tus bienes, o gravar tus bienes con impuesto a la herencia. En fin, todas estas acciones hoy, con nuestro sistema hasta este momento, sin que modifiquen la Constitución, hoy te puedes defender ante la Corte, te puedes defender en los tribunales, puedes ampararte en contra de actos de autoridad, como estos que mencioné, y ponerle un límite a la autoridad y decirle no, que el aparato judicial te ampare, la justicia federal te ampare en contra de un acto, de una nueva ley que establezca lo que estoy comentando. Entonces, eso es un ejemplo claro de qué podría pasar. Hoy tenemos defensa, pero parece que en octubre, que ya están en camino las iniciativas, todo parecería ser que no podríamos hacer uso de esa defensa. Y hoy también, como tú seguramente sabes, que en materia de amparo, pues le han quitado la universalidad de la aplicación del amparo. Entonces, volvemos a los tiempos aquellos en donde el que pedía al amparo solamente lo podía amparar la ley. Antes, ya después cambiamos a que ese beneficio se aplicara ad universum, ad natura, en donde la gente estuviera protegida por ese amparo que le dieron a Juan Pérez, ¿no? Hoy ya no, hoy con la nueva iniciativa solamente le va a beneficiar a Juan Pérez. Entonces, retrocedemos, es un camino que vamos hacia atrás, no tan solo en lo electoral, no tan solo en el tema de que haya una pluralidad de mentalidades, que pudiéramos todos
escoger cuál nos gusta más, ir por ella y trabajar por ella y hacer que este país, que es un país en donde tenemos solamente una certeza, de que no somos iguales todos, de que hay una gran diversidad de culturas, hay diversidad incluso de razas que configuran ese gran crisol que se llama México. Entonces, todo esto creo que están en riesgo por haber elegido un gobierno como el que acabamos de elegir hace 2 domingos y en donde el dinero pudo más que la cabeza, el interés pudo más que la cabeza y bueno, nos encontramos ante una disyuntiva de un Estado en donde hoy se pelean la presidenta que ganó las elecciones conforme a los sistemas que tenemos electorales, que pueden ser objetables, por supuesto, entre ella y el líder del partido, en donde pues, el líder del partido es un poquito más extremista en el sentido de que se tienen que pasar a rajatabla estas iniciativas, mientras que la presidenta que ganó las elecciones, la candidata que ganó las elecciones, dice que probablemente sería mejor discutirlas. Pero bueno, cualquiera de las dos posiciones es poco creíble, es de la candidata, yo no la creo, ojalá me equivoque, ojalá y me equivoque. Y la del candidato, por supuesto que la veo, porque pues, es a lo que se ha dedicado toda la vida y es la personificación del embuste, de la mentira más impresionante que yo haya visto en cualquier político de cualquier parte del mundo en donde yo estaba. Flavio, si por ejemplo el amparo beneficiará, voy a utilizar tus palabras, solo a algunos, y voy a retomar un nombre que diste al azar, Juan Pérez. Por el otro lado, tu servidor ve que entonces las facultades, no sé si llamarlas, no soy abogado, soy periodista, metaconstitucionales, pudieran a partir de octubre permitir al gobierno efectuar cualquier tipo de detenciones por razones políticas. Bueno, las atribuciones metaconstitucionales del presidente en aquel entonces estaban marcadas por una formalidad mentirosa operativa del sistema. Sí, había Suprema Corte de Justicia, pero los ministros rendían cuentas y eran nombrados por el presidente. Sí, sí había un poder legislativo, pero como era un poder que principalmente lo tuvo el PRI tantos años y se fue fraccionando poco a poco, pero tenía el presidente de la República esas facultades poco más allá de las legales. Y así se vivía en el sistema. Vivíamos en una, como decía el escritor peruano Vargas Llosa, en una dictadura perfecta. Bueno, cambió. Ese fue el enorme esfuerzo de gente de tu generación y mi generación para hacer un poquito más abierto y democrático a este país. Vivimos veintitantos años, el otro día escuchaba 24 años de democracia con esos pesos y contrapesos. Hoy ya parece que esos pesos y contrapesos ya no van a existir, pero ahora ya no tan solo no van a existir al modo de que existieron en el PRI, ahora van a ser muchísimo más, va a ser muchísimo más claro y muchísimo más absoluto el poder unipersonal del titular del Ejecutivo. Entonces, sí, podría decir, oiga, una detención que no tiene ninguna causa y que simplemente por ser incómodo al gobierno actual, es decir, una detención de tinte político, pues van a empezar, podrían generarse, porque tus derechos de violentarse tendrían que ser defendidos en un aparato judicial independiente que ya no lo va a hacer. Entonces, se concentran los poderes, de hecho, en una sola autoridad.
y contra esa sola autoridad, pues no tienes tú vínculos de defensa. Es por eso tan importante que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en México. Bueno, una característica de lo que acabo de decir, de que es la importancia de que el mundo se dé cuenta de cómo estamos, es precisamente la caída de los mercados cuando el diputado Mier de Puebla presentó junto con un grupo de diputados, revivió las iniciativas y dijo que iban a pasar. Bueno, pues eso causó que se cayera el mercado, que se cayera el mercado, la bolsa, eso causó que se devaluara el peso y va a seguir causando varias cosas. Ese elemento económico es hoy nuestro único contrapeso. Bueno, y si lo puedes particularizar, ese efecto grande económico en su afectación a un solo bloque comercial, que es el Tratado de Libre Comercio, entonces sí, probablemente el mismo tratado se convierta en nuestro contrapeso. Y si sí se convierte en nuestro contrapeso, entonces vas a empezar a ver un montón de iniciativas o de quejas presentándose a la OEA, a la ONU, incluso al Departamento de Estado de los Estados Unidos, quejándose del gobierno. Ya viste tú que el senador Kennedy dijo con toda franqueza que si voltearan a los miembros de los cárteles de cabeza y para sacudirlos, y lo primero que saldría de sus bolsas sería al presidente Manuel López Obrador. Entonces, eso es lo que tenemos, un contrapeso económico en general. Tenemos un contrapeso que vamos a tener que buscar en alguna parte, a través del Tratado de Libre Comercio, a través de el tratado que tenemos con Europa, con la Unión Europea, a través de los distintos tratados y, por supuesto, el que va a mover eso no va a ser ni el PRI, muchísimo menos el PAN y el PRD inexistente, va a ser la ciudadanía. Y eso es lo que ya no pueden parar. Ahora, imagínate tú que el Internet, que tú y yo estamos usando en este momento, lleguen a limitarlo en el futuro y que el único proveedor de Internet de este país enorme sea el gobierno federal. ¿Bueno? Entonces ya entramos en un modelo de vida de control del cual la ciudadanía va a batallar mucho para salir. Es mejor que ahorita que está todavía fresco el elemento de la rebeldía ciudadana, la rebeldía en el sentido de su oposición a un sistema autocrático de gobierno, es decir, que estamos nosotros promoviendo un sistema donde haya pesos y contrapesos, balances y contrapesos, que no desaparezca el INAI, que no desaparezca la Comisión Federal de Competencia Económica, que no desaparezcan todos esos organismos de contrapeso legal y, por supuesto, que no se toque al INE y que no se toque a la Suprema Corte de Justicia. Y de ahí nos podemos ir mal, pero nos podemos ir. Ahora sí, porque va a haber una opinión contra otra opinión y vamos a ser un país de opiniones en donde se balanceen las opiniones y se enfrenten las opiniones y prevalezca la mejor para el país. Eso es lo que queremos como ciudadanos. Tú como coordinador de Suma Ciudadana en Baja California Sur, me imagino que tratas efectivamente de vincular a ciudadanos, de vincular a voluntades que quieren el bien de México, de informarles, de abrirles los ojos y dar alguna orientación. ¿Es así? Bueno, nuestro grupo Suma Ciudadana, déjame te comento una pequeña historia, ¿no? El Frente Amplio por México fue un milagro de la política mexicana. Milagro porque pues, era imposible poner al PRI, al PAN y al PRD en la misma mesa y hablar el mismo idioma. Y hablar en la misma mesa y el mismo idioma se concentra y se concreta en dos cosas. Una, aceptaron y convinieron en que hubiese un solo representante de su movimiento para contender a la presidencia de la República. Y como segundo elemento de esto es que si se ganase, se hubiese construido
un gobierno, gobiernos no de oposición, sino de coalición. ¿Sí? Entonces, acordaron un solo candidato y acordaron ir en coalición de gobierno. Bueno, eso fue lo que nosotros hicimos en digamos, el abuelo de Suma Ciudadana, que se llama Suma 21. En el 2021, cuando vinieron las elecciones de medio término del sexenio pasado, y con lo que respecta a Baja California Sur, a la elección de gobernador y de presidentes municipales y de diputaciones locales y ayuntamientos locales. En ese momento, Suma 21, un grupo de amigos nuevamente le llamamos así, lo pusimos en la internet, lo abrimos y empezó a sumarse. Invitamos a expositores en la política conocedores. En aquel entonces me acuerdo que el más popular, el que más personas reunió en un Zoom, y estoy hablando de casi 6,000, 7,000 personas, fue Luis Ernesto Derbez, que nos habló. Estábamos hablando de lo valioso que era el que la sociedad, la ciudadanía participara en temas políticos, ¿no? En la red pública, en la cosa pública. Y así tuvimos a varios invitados, ¿no? Y Francisco Martín Moreno, invité al exsecretario de Economía, en fin, sumamos mucha gente en ese Suma 21. Y como tomamos un buen ímpetu, nos atrevimos como ciudadanos a invitar a la mesa a discutir al PRI, al PAN y al PRD bajo la premisa esa de que fueran juntos en una candidatura común en contra de lo que venía a ser la aplanadora de AMLO y digamos, y a quien él puso como candidatos a las gobernaturas locales. La iniciativa nuestra tomó fuerza, hicimos que se sentara uno por uno y luego sentamos a los tres juntos y les pedimos específicamente si sí iban a ir todos con uno y todos dijeron que sí. Me acuerdo que el representante del PRD, Noé de la Rosa, dijo: nosotros estamos absolutamente de acuerdo que ir, pero tenemos dos condiciones. Una, que haya gobiernos de coalición y que los gobiernos de coalición no tan solo se abran a los tres partidos, también se abran a la ciudadanía. Ese fue el abuelo, digamos, el abuelo local de lo que fue el Frente Amplio por México. Entonces, teniendo esas credenciales, pues obviamente viene el Frente Amplio por México, obviamente viene el proceso eso de decantación de los candidatos del Frente Amplio por México. Al último quedó Enrique de la Madrid y Xochitl, y bueno, se decantaron por Xochitl. Y a partir de ese momento, Enrique, nosotros, todos apoyamos absolutamente y sin condiciones a Xochitl. Todos, me refiero a toda la ciudadanía. Yo creo que le quedaron a deber a Xochitl los partidos políticos, pero eso es materia de otra plática que seguramente la vamos a gozar en el futuro. Pero eso es lo que pasó. Ese es el antecedente de Suma Ciudadana en Suma 21, y es por eso que creo, contestando tu pregunta, que nuestro deber es seguir abriendo las puertas al ciudadanismo, a la ciudadanización de la política. Ya hemos sido muy claros de que los partidos, el PRI, PAN y PRD, le quedaron a deber a Xochitl. Xochitl los jaló, ellos no jalaron a Xochitl. Xochitl los empujó, ellos le estorbaron a Xochitl. Y no hubo nunca una respuesta valiente, decente de ninguno de los partidos diciendo: yo, señores, si estorbo, me salgo. Si ustedes creen que es muy prián, pues entonces, señores, aquí yo, Alito, que tengo mala reputación generalizada en el país, me salgo. No lo que hizo al último, que dice: si se sale aquel, me salgo yo. O sea, verdaderamente
una, una posición, en mi opinión, inmoral, pero bueno, como te decía, eso es arena de otro costal, de otra conversación. Totalmente de acuerdo. Xóchitl, si la memoria no me falla, obtuvo algo así como 16 millones de votos. En la pasada elección presidencial, Ricardo Anaya, de la Alianza PRI-PAN-PRD, tuvo poco menos de 10 millones. Cierto, creció el padrón, pero de todos modos la diferencia es mucha. Ojalá y platiquemos pronto de eso. Finalmente, por esta ocasión, Flavio, una propuesta de solución. Ya la esbozaste, la ciudadanización, pero en este momento requerimos de esperanza. ¿Cómo hacerlo? Y no nada más atenernos a los mercados, atenernos a los arbitrajes dentro de los tratados de libre comercio. De momento, hoy que grabamos esta entrevista, miércoles 12 de junio de 2024, ¿alguna propuesta esperanzadora? Bueno, Jorge, es una muy buena pregunta porque estamos en medio de una resaca. La resaca así se le llamaba precisamente en Venezuela a la cruda, ¿sí? Y a la cruda realidad. Estamos atravesando este periodo en donde nos estamos acomodando en qué vamos a hacer. Estamos ciertamente huérfanos porque pues, ya Xochitl declaró que en cuanto a la presidencia de la República ya estaba concedida, ¿sí? Yo creo que vivimos en un país en donde penosamente se nos debería de llenar la boca de pena cuando hablemos de un sistema como el INE, en donde, como te decía, hemos visto cada barrabasada, cada trampa cruda, burda, en todos los 32 estados de la República, o el 31 más la Ciudad de México, que da pena decir que tenemos un buen sistema electoral. Estamos en la inteligencia artificial o no artificial que implementó Morena, sobre todo bajo la dirección de López, es un himno a la inmoralidad, a la falta de ética, a la falta de principios. Es un himno, viéndolo en positivo, a la metodología para hacerte de poder a cualquier costa, con menor, digamos, costo social. Así estamos y ni modo. Estamos en un periodo de reflexión. Hace un par de días estaba yo queriendo escribirle a todo el grupo de Xochitl Lovers de Baja California Sur, ¿no? Hay unos muy contentos, hay unos muy decepcionados, hay unos desencantados, hay otros que de alguna manera conducen su descontento a través de agresiones. Yo sé, yo he tenido muchos, oye, por ti perdimos. Bueno, sí, necesitamos algo mejor. Y le digo, no es difícil ser mucho mejor que yo, la verdad. Es cuestión de ganas, es cuestión de ganas, es cuestión de que el ciudadano de a pie se suba, se suba y diga, sí quiero el cambio. Ese paso del ciudadano de pie que diga, sí, sí quiero el cambio, a que se ponga y se asuma como uno de los principales interesados y promotores del cambio, hay un gran abismo. Cuando les dices, vamos a hacerlo, intelectualmente dicen, sí, qué padre, qué muy bien, vamos a eso, pero en la realidad no sucede. Entonces, somos un grupo, Xochilovers, llegamos a ser miles, yo creo que con esto de Xochitl, se formaron grupos Xochilovers en todas partes, en Mulegé, en Loreto, en Ciudad Constitución, en Comondú, en Los Cabos, por supuesto, y aquí en La Paz. ¿Sí? 5 municipios enormes. Si tú viajas de Los Cabos a Tijuana o digamos, no a Tijuana, aquí adentro, a Guerrero Negro,
llegas más rápido a Estados Unidos de la Ciudad de México que de Los Cabos a Guerrero Negro. Entonces, es un estado gigante con una población pequeña, pequeñita. Y de esa población pequeñita hay clase medieros, gente muy trabajadora, luchadora, porque para vivir aquí, para sobrevivir aquí, se necesita no tan solo muy buena condición física, para tener una fuerza de voluntad espectacular. Las condiciones no son fáciles para vivir aquí. El que vive del turismo es otra cosa, pero el que vive en este estado es alguien que loablemente tenemos que reconocer. Ahora, sí, es nuestra labor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué proponemos hacer? Bueno, te decía que hace 2 días estaba yo meditando la manera como no perder a esa gran familia de Xochitl Lovers, porque es una gran base de datos humanos enorme, que sabes que no están con el gobierno actual, o que si su voto, que nunca lo dijeron tan abiertamente, se fue a Claudia, pues independientemente de eso, necesitamos crear una ciudadanía, una plataforma ciudadana en la que podamos platicar. Entonces, mi propuesta ahorita es no perder el ímpetu de la ciudadanización. ¿Cómo? Bueno, creo que el ataque a la Suprema Corte de Justicia, el ataque al INE, el ataque al INAE, al COMSE, son razones suficientes para ir haciendo una estrategia ciudadana de cuál vamos a defender en la calle. Porque no hemos emprendido ni ningún tipo de vehículos de resistencia ciudadana. Queremos llevar todo esto por la vía de la manifestación de nuestras ideas y de que estas, aunque sabemos que instrumentalmente no tienen ningún peso dentro de la nueva estructura de gobierno, sabemos que podrían causar, cuando menos, un momento reflexivo a las autoridades para que no hagan los desastres que se proponen hacer. Entonces, es muy vaga la respuesta, Jorge. Es lo que hay. Estamos en un momento crucial. No estoy necesariamente diciendo que nos adherimos al Frente Cívico Nacional. Nos encanta que haya gente como dijimos al principio, Acosta Naranjo, como el senador Álvarez y Casa, como Francisco Torres Landa, como Avendaño y con muchísimos actores más, de seguir dando la batalla intelectual. Cuando sea momento de pensar cómo nos podemos organizar, bueno, ahí está Suma Ciudadana en el caso de Baja California Sur, que la podemos extrapolar en la medida que la ciudadanía de aquí la quiere extrapolar. Y creo que pues, podríamos estar en eso. ¿Sí? En síntesis sería, Flavio, muchas gracias. En síntesis sería tomar la calle, manifestarse en la vía pública para hacerle notar a un régimen autoritario que los derechos de las minorías se deben respetar, que hay personas que han unido voluntades, que son pensantes, que reprueban sus estrategias, que esa movilización pueda en un momento dado concitar que del ejercicio intelectual, de la calle se pase el ejercicio intelectual y del ejercicio intelectual se pase a una ciudadanización de la política. ¿Estoy en lo correcto? En lo correcto. Nada más añadiría que no te lo mencioné, pero estoy absolutamente de acuerdo con tu resumen, y que todo eso sea reconocido o busquemos reconocimiento o trabajemos junto a organizaciones internacionales que eviten que México se venezualice. Que creemos que hay un reconocimiento, te dije al principio, la OEA, la ONU, el propio Departamento de Estado, la Unión Europea, en fin, que reconozcan y que apoyen a movimientos ciudadanos de este tamaño para que se constituyan en una opinión mundial
sobre lo que está o lo que puede evitar hacerse en México si no tuviéramos ningunos contrapesos de este tipo del que estamos hablando. Flavio, ha sido un verdadero placer haber conversado contigo. Muchísimas gracias por habernos recibido. Es un placer haber platicado contigo, mi querido Jorge. Aprecio mucho tu tiempo y ojalá y podamos seguir contribuyendo a que este país los contrapesos se institucionalicen. Deseamos eso y seguramente no será de un día para otro, tal vez sea una lucha de una o dos generaciones, pero se tiene que lograr. El bien siempre termina triunfando sobre el mal, siempre. Bueno, así esperamos y así será. Muchísimas gracias a usted por habernos seguido. Gracias por, como siempre decimos, por participar. Gracias por escucharnos, por vernos. Lo esperamos en la próxima. Hasta pronto.